Como mexicanos, Octavio Paz dice que tendemos mucho a maquillar mucho lo que decimos para cuidar el no ofender a las personas. Y como él dice, los mexicanos tendemos mucho a tomarnos las cosas muy a pecho, las cosas que nos dicen. ¿Crees que esto sigue pasando en México? Sí, sí creo que sigue pasando y creo que en ese sentido Octavio Paz ha dado en el clavo en una característica fundamental de los mexicanos que es la simulación. Creo que como muchas otras afirmaciones que hace Paz en el texto, esta es incómoda y también hasta cierto punto dolorosa, porque desde mi perspectiva al menos es más un defecto que una cualidad, siempre estar cuidando las formas, atender al protocolo, el quedar bien, el que la gente no se enoje, en que nos acepten, en que la validación de los otros sea casi total y absoluta. Me parece que impide, como dice Paz en su ensayo, que el mexicano se revele como verdaderamente es. Y creo que en el fondo eso implica elementos trágicos, porque no poder ser como eres duele y lastima a la esencia de las personas. Y los mexicanos muy pocas veces lo somos, y eso creo que es triste. Y principalmente, ¿o en qué aspectos crees que esta manera de ser de nosotros ha afectado al México actual? Creo que este asunto de tratar de quedar bien nos hace muy difícil, por ejemplo, el aprendizaje y el reconocer errores, porque como no te puedes equivocar, siempre debes tener la razón, siempre debes ser fuerte, siempre debes estar vigoroso, de buen humor, amable, cariñoso, dadivoso. Eso impide que nos desarrollemos como personas aprendiendo de errores y reconociendo defectos. Eso es a nivel personal, pero a nivel social, cultural, creo que eso también impide que nos movamos hacia adelante, porque el no reconocer errores y el no aprender, pues hace que tanto individualmente como colectivamente nos estanquemos y no podamos avanzar. Creo que los pueblos y las personas que avanzan son las que reconocen que tienen problemas y trabajan para resolverlos. Pero si no reconoces el problema, como es la tendencia en la cultura mexicana, pues no lo resuelves. Y creo que eso a nivel individual y a nivel colectivo es un problema que tenemos. Va, gracias, Pepe. Paz trata el tema de la mujer en México. ¿Crees que aún se mantengan esas ideas de 1950 hoy en día? Yo verdaderamente creo que no, porque, bueno, pues lo que me han contado de antes y de las típicas historias de mis abuelas o mamás, la mujer siempre era como bueno, así lo interpreto yo, era como un objeto o ¿cómo decirlo? Como, pues sí, un objeto, un artefacto que viene siendo del hombre y que viene siendo pues para la ayuda del hombre. Y hoy en día creo que no, porque las mujeres tienen voz y voto, tienen muchas más, ¿cómo decirlo? Pues, como es, las mismas oportunidades que nosotros como hombres. Entonces, creo que ahora una mujer puede ser muy independiente y creo que en 1950 o antes de las ideas que se tenía de una mujer no podía ser así. Y es por eso que creo que no, las ideas cambiaron. Aquí estamos con el profe Aarón y la primera pregunta sería, Octavio Paz en su texto menciona mucho que uno de los lemas principales del mexicano es no rajarse nunca, que podemos agacharnos o bajarnos, incluso hincarnos, pero jamás rajarnos. ¿Crees que esto sigue pasando en el México actual? Ok, hola, híjole, sí, la verdad creo que sí sigue pasando. A pesar de que los tiempos cambian constantemente, creo que el hombre en México sigue teniendo mucho esa marca, digo, tan fácil como cuando niño y te caes y te dicen no llores, eres hombre. Desde ahí en ese punto te ponen como en un nivel que no puedes cambiarlo y al final contacta con ese tipo de pensamientos como el que tenía Octavio Paz. Y luego, justo como mencionas al hombre, Octavio Paz menciona que el hombre, por esto de no rajarse, se tiende mucho a encerrarse, a no confiar en los demás, ya que mostraría una debilidad. ¿Crees que sigue pasando en México actual? Claro que sí, somos muy cerrados justamente por ese tipo de pensamientos. A lo mejor sí hemos evolucionado un poquito en ese aspecto, pero al final seguimos siendo muy cerrados en ese aspecto, en la onda de como del macho controlador de alguna forma, el que yo tengo que hacer más, y de alguna forma siempre hay como una cierta presión que pues al final tenemos que guardar como apariencias en ciertos casos, ¿no? Obviamente hay mucha gente que no lo hace, pero aún existe mucha gente que aún existe con ese tipo de pensamiento. Octavio Paz menciona que el mexicano por no rajarse se encierra mucho en su soledad para no confiar en los demás. ¿Crees que sea verdad? Y si sí, ¿cómo ha afectado esto a México como nación? Pues la verdad es que creo que sí, el mexicano siempre como que oculta sus sentimientos ante la sociedad o ante las mujeres, por así decirlo, porque desde tiempos históricos, por así decirlo, el rol de
el rol de un hombre y la mujer ha sido siempre diferente. El rol de un hombre siempre es ser el fuerte, el proveedor, y al hacer eso no puede abrirse hacia la sociedad más que lo que pasa a la mujer, por lo que siempre el hombre lo va a saber fuerte, demostrar sentimientos, y a excepción de la mujer que sí lo puede hacer, es mucho más fácil como conseguir abrirse a la sociedad. Paz menciona mucho que uno de los valores más importantes del mexicano es no rajarse, o como él mismo menciona, que el mexicano puede doblarse, humillarse, agacharse, pero no rajarse. ¿Qué opinas al respecto? Yo opino que uno de los más grandes valores mexicanos es el no acobardarse, lo cual es algo que yo admiro porque siento que, o sea, sí es importante en otras culturas, pero específicamente el mexicano es muy conocido por ser valiente, lo cual me enorgullece el ser mexicano. Como mujer psicóloga, que es una pregunta de las mujeres y la opinión de Octavio Paz. Octavio Paz igual decía que las mujeres se regían de cierta manera por un punto de no rajarse, pero diferente, con una connotación completamente diferente, ya que tenían que mantenerse fiel a ser débiles, sumisas e incapaz, incluso como tal para servir al hombre, o como Paz la menciona, como la sufrida mujer mexicana. Ahora, esto fue escrito en 1950, pero ¿crees que aún sea así? O sea, ¿crees que aún vemos a la mujer de esa manera en México? Como lo dijiste tú, creo que era al 100% así. Sin embargo, también esta generación está teniendo un giro completamente ahorita de 180 grados. Me parece que la juventud femenina también está tomando un poquito este cambio, y ya no lo creo que sea al 100%. La verdad es que sí considero que hoy ya hay también quien dice que es completamente libre, independiente, que tiene sus propias ideas, que se quiere, que se respeta, y creo que esto ya está dando un giro, y la verdad es que me encanta que esto sea así. Ahora, justo siguiendo con tu respuesta, Octavio Paz menciona un poco esto. Dice que sí existen las mujeres que luchan por sus valores, que se defienden, que alzan la voz, pero que en México se ven como las mujeres malas, como las mujeres incorrectas. Eso sigue sucediendo hoy por hoy al 100%. Las mujeres que levantamos la voz, que decimos no quiero, no me gusta, no estoy de acuerdo, soy autosuficiente, para muchas personas todavía es duro este cambio, y justo me parece que tienden a criticarlas. Y ahora, entre comillas, Octavio Paz no va consigo mismo, con su misma línea, porque dice que el mexicano, a pesar de que humilla a la mujer, siempre intenta cuidarla. A pesar de que él mismo sea el que la baja, la somete y la hace servirle a sí mismo, dice y se guía por el lema que nadie le falta el respeto a la señorita. Siempre se cuida. ¿Por qué crees que en México se vea esta diferencia en la cual nosotros mismos hacemos a la mujer menos, pero de otra manera la intentamos proteger? ¿Y cómo crees que esto afecta a las mexicanas? Bueno, esto también creo que sigue sucediendo, y vamos a dar un ejemplo, y creo que pasa desde casa, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor es mi hija no sale, mi hija no esto, mi hijo sí, ella no, pero no quiero que nadie se meta con mi hija, no quiero que nadie la toque. Entonces sí creo que sigue ese pensamiento de minimizar a la mujer en ciertas situaciones, pero al mismo tiempo nadie me la toque, ¿no? ¿Y por qué crees que en México como sociedad se da esta contradicción tan evidente? Me parece que estamos realmente un poquito atrasados en esos cambios. Como te decía hace ratito, creo que apenas esta nueva generación es la que está aprendiendo a levantar la voz, a decir que sí, que no, que está de acuerdo, a externar sus propios pensamientos. Entonces, creo que en esta situación en especial todavía no se da ese cambio, ese pequeño paso que tenemos que dar desde casa. Muchísimas gracias, licenciada y mamá.